dictado nuevamente por Oscar Jerometa. Oscar es nuestro referente en todo lo que es la evolución de inteligencia artificial. Él además es instructor certificado de Cisco y es instructor certificado de ICERT. En el día de hoy vamos a tocar tópicos acerca de la seguridad. Vamos a tener 2 horas de webinar. Al finalizar el mismo tendremos una pequeña encuesta de satisfacción y aquellos que la completen, validando así su asistencia en el webinar, van a acceder a un diploma de asistencia del webinar del día de hoy. Por otro lado, a medida que vayamos avanzando en este webinar, les pedimos que por favor todas las preguntas que tengan, sugerencias, comentarios que nos quieran hacer, las pueden ir escribiendo en el chat. Las preguntas que tengan que ver con todo el contenido de hoy las irá respondiendo Oscar. Y cualquier consulta que tengan trataremos de responderla también. Así que bueno, sin mucho más, Oscar, vamos a arrancar, ¿te parece? Ya Active su estaba por micrófono. saludar y mi micrófono en silencio. Sí, sí, por supuesto, Fer. Buenos días a todos. Buenos Bienvenidos. días. Muy bien, Buenos arranquemos días. entonces. Ok, bien. Hoy vamos a abordar, como muestra el título del webinar, la problemática de la inteligencia artificial, de la seguridad en los tiempos de la inteligencia artificial. Y el título es relativamente ambiguo de modo intencional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y seguridad empiezan a aparecer distintos aspectos de los que nos olvidamos. Y todos tienen que ver con el auge y expansión y la evolución que está teniendo la inteligencia artificial, por un lado, y por el otro, la problemática de la seguridad de la información, siendo la información el activo que buscamos preservar. El objetivo de toda política de seguridad informática, ciberseguridad, como la quieran denominar, es en definitiva proteger un activo que son los datos de la empresa, de la organización, de los gobiernos, de las personas. Cuando entonces empezamos a hablar de la relación entre inteligencia artificial y seguridad de los datos o seguridad de la información, hay distintos aspectos. Sin dudas, la introducción de inteligencia artificial está impactando en la problemática tradicional de seguridad de datos. Impacta en los ataques de malware, los ataques de phishing, el desarrollo de la ingeniería social, etc. Pero no solo impacta desde esa perspectiva. La definición de inteligencia artificial es: la inteligencia artificial es una simulación de algún aspecto o toda la inteligencia humana desarrollado por un sistema de cómputo. Y eso es un punto del cual nos olvidamos. La misma inteligencia artificial es un potencial objetivo de ataque. La inteligencia artificial puede ser atacada. Es un sistema de cómputo, como cualquier otro sistema de cómputo con el cual estamos acostumbrados a trabajar. Es pasible de ataques de denegación de servicios, de jailbreaks, de cantidad de ataques, algunos específicos del ámbito de la inteligencia artificial. Y no solo nos pasa eso.
también la misma evolución y operación de lo que en realidad debiéramos ser más precisos y llamar inteligencia artificial generativa, que es la modalidad de inteligencia artificial de la cual todo el mundo sobreentiende que hablamos cuando decimos genéricamente inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial generativa tiene una serie de aspectos o de lo que en este temario hemos llamado riesgos intrínsecos. Consecuencia, tenemos por lo menos tres elementos a considerar. ¿Cómo impacta la introducción y el uso de inteligencia artificial en la seguridad de datos convencional tal como la conocemos, con las estructuras que conocemos, con los riesgos, amenazas de los cuales estamos acostumbrados a hablar en seguridad? Segundo, el aumento de la superficie expuesta de nuestros datos al incorporar un sistema de cómputo nuevo de alta complejidad y que también es pasible de ser atacado. Y tercero, los riesgos intrínsecos que introduce el uso de inteligencia artificial. Por eso vamos a tener un recorrido. En realidad me voy a centrar de algún modo porque el tiempo es limitado, el alcance del seminario es limitado. eh, Me voy a concentrar un poco más en lo que son los riesgos intrínsecos, que es lo propio que introduce la inteligencia artificial. Pero también vamos a darle una mirada primero a cómo cambian tanto los aspectos de seguridad tradicional como cómo impactan la defensa. Esto es un punto del cual nos estamos muchas veces descuidando. Y por último vamos a darle una mirada muy por arriba, porque esto en realidad debiera ser objeto de un taller en sí mismo, cómo podemos mitigar los riesgos que introduce la inteligencia artificial y algunos datos acerca de los esquemas de gobernanza de inteligencia artificial que en definitiva son el punto clave para el desarrollo de la actividad, poniendo en mínimo riesgo en lo posible nuestros datos, nuestra información, que es lo que buscamos proteger. No lo dije todavía, perdón, si tienen preguntas, dudas, comentarios, tienen el chat para ir dejándolos. No les prometo que lo estaré mirando porque tengo dos ojos nada más y se vuelve complicado a veces mirar todo al mismo tiempo, pero al menos hacia el final dedicaremos un tiempo a responder dudas, preguntas. Mientras tanto, ¿todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre los alcances? Ok. Sí, Heidi, no, estaba todo bien. Gracias. Gracias, Andrés. Bien. Lo primero que salta a la vista y que aparece cada vez que revisamos publicaciones vinculadas al ámbito de la seguridad es la preocupación por el modo en que está impactando el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de varios aspectos. Hay varios usos maliciosos posibles de la inteligencia artificial. Hay uso de la inteligencia artificial en el diseño de nuevas estrategias de ataque, pero lo más frecuente y lo que más encontramos es el uso de inteligencia artificial en el despliegue de ataques conocidos que se ven ahora reformulados. Por ejemplo,
es notable el incremento que ha tenido el phishing. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil producir phishing de muy alta calidad con cosas muy simples como mejorar la calidad de los textos, adoptar nuevas estrategias de engaño y no solo eso. Así podemos usar inteligencia artificial para personalizar correos electrónicos de venta u ofertas de productos que se le hacen a los clientes. Podemos usar inteligencia artificial para personalizar los ataques y entonces empiezan a aparecer formas de ataque que quizás no eran tan populares como puede pasar, por ejemplo, con el spear phishing. El spear phishing es el ataque direccionado a personas de alto nivel en las organizaciones. Es un ataque que desarrollado de modo tradicional es complejo desarrollarlo, requiere mucha dedicación, lleva mucho tiempo, mucha ingeniería social. Hoy la ingeniería social para un ataque de spear phishing la podemos hacer en cuestión de 15 minutos con un agente que recopile información a través de redes sociales, blogs, publicaciones, etcétera. Perdón, alguien tiene micrófono abierto. Si puede cerrarlo. Eh, es muy fácil recopilar información, es muy rápido, se hace en cuestión de minutos, ni siquiera de horas, y permite un altísimo grado de direccionamiento de los ataques de phishing. Pero no solo tenemos los problemas de los ataques de phishing. ¿eh? Se hizo famoso el caso que está mencionado ahí, el caso Hong Kong. El caso Hong Kong es el caso de un empleado de una empresa multinacional con sede en Hong Kong, de ahí viene el nombre que se le ha dado al incidente en términos generales, que fue engañado para entregar accesos que debían estar restringidos a través de una videollamada con el que teóricamente era su jefe. No estoy hablando de una llamada telefónica, una videollamada con un clon hecho por inteligencia artificial, con obviamente la voz también clonada, y el empleado que no tenía familiaridad de todos los días con este directivo, fácilmente fue engañado y entregó la información que se le estaba pidiendo. Esto es mal uso de inteligencia artificial aplicado a desarrollo y potenciación de nuevas formas de ataque. A esto súmenle que estamos entrando en un proceso que es el que llamamos el de la inteligencia artificial agéntica. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que he visto entre los que completaron la encuesta de diagnóstico que hicimos antes, la mayoría de ustedes están familiarizados con utilizar asistentes de inteligencia artificial. La mayoría de ustedes utiliza ChatGPT o Gemini. Bien, ¿qué es lo que usan habitualmente? Lo que se llama un asistente. En realidad es un chatbot con el cual ustedes interactúan haciendo preguntas. Hay una comparación que es muy graciosa, es, por ejemplo, pedir una receta de cocina. En ese caso, la inteligencia del asistente está actuando como un libro de recetas al cual nosotros le solicitamos una receta y nos entrega la receta. ¿Quién va a cocinar el pollo? Nosotros. El asistente lo único que hace es brindarnos la receta y los procedimientos que hay que cumplir. ¿Cuál es la diferencia con un agente?
el agente no solo tiene el libro de recetas, el agente cocina el pollo y el resultado es que nos entrega el pollo cocido. Eso es lo que hoy se denomina inteligencia artificial agéntica. No solo me redacta el borrador de un correo electrónico, lo personaliza y lo envía. ¿Ah? No solo realiza un trabajo de investigación para obtener información sobre un nuevo competidor que surge en el mercado. Realiza la investigación, confecciona el informe, le da el formato definitivo y se lo envía a todos aquellos que tienen que recibir el informe, si es necesario, incluso con un resumen ejecutivo para facilitar la lectura. ¿Eh? Es decir, no solo nos da información y aumenta el conocimiento, sino que nos da la posibilidad de hacer, de ejecutar tareas de modo automático. Ok, si el asistente ya lo estábamos usando en el despliegue de ataques para hacer escaneos automáticos, para realizar relevamiento de vulnerabilidades, para realizar tareas de ingeniería social, etcétera. Imagínense lo que puede hacer un ejército de agentes de inteligencia artificial trabajando simultáneamente para desplegar ataques masivos. Y el segundo problema que tenemos con los agentes es, pues desde hace 2 años me está tocando hablar mucho de inteligencia artificial y trabajar con múltiples empresas. Lo que más me asusta, cuando escuchan hablar de esto, muchos empiezan a ver el potencial aplicado de esta tecnología en su empresa, en su negocio, ¿sí? Pero, ¿cuál es el marco de seguridad con el que lo vamos a hacer? Porque desde el ámbito de la seguridad de los datos tradicionales, desde hace ya unos 10 años, pero de modo fuerte e insistente desde hace 10, hemos estado trabajando el concepto de Zero Trust en nuestras redes, con lo cual nadie tiene acceso en ningún aspecto dentro de la red corporativa sin pasar los debidos filtros de autenticación, autorización y accounting. Perfecto. Eso lo tenemos implementado. Tenemos autenticación de múltiples factores. Tenemos varias capas de autenticación cuando se trata de datos críticos, etc. ¿Y los agentes? Porque a partir de la implementación de este tipo de tecnología, ya no son solamente el personal humano el que accede a los datos corporativos, sino que también son los agentes los que acceden a los datos corporativos. ¿Qué políticas de autenticación estamos usando? ¿Qué políticas de restricción de acceso a los datos? ¿Qué tipo de supervisión vamos a implementar? Porque el problema es muy humano. Cuando introducimos los agentes y con los agentes el concepto de automatización, queremos automatizarlo todo para que obre solo sin que nosotros tengamos que intervenir. Y en inteligencia artificial ese es el gran riesgo de seguridad. ¿Por qué hablamos de un doble filo? Bueno, por lo que venimos hablando. Patricio, no hay lista de asistencia, ¿sí?
La que va a actuar como lista de asistencia es la encuesta que vamos a hacer al final. Lo que hablamos es una encuesta de diagnóstico que hicimos al inicio. Guillermo, Francisco, Patricio, ahí la tienen. Los que llegaron tarde la pueden ir haciendo. Es muy breve, se completa en 3 minutos. Es un arma de doble filo. Se puede usar tanto para el despliegue de ataques como para la mejora de nuestras políticas y como herramienta de protección. ¿Cuáles son los aspectos más destacados? Hay muchísimo para hablar en este tema y es sintéticamente hablando. Primer desafío es el tema de identidad. Ahora ya no tenemos solamente usuarios humanos que acceden a nuestros datos, sino que tenemos agentes y en algunos casos cientos de agentes que están accediendo permanentemente a los datos. Hay, como dice la diapositiva, un nuevo perímetro de seguridad. Román pregunta, ¿hay distintos tipos de agentes? ¿Hay algún tipo de agente, así como existe en IA, que son local? No me queda muy clara la comparación, Román, pero la respuesta es sí. Hay distintos tipos de agentes con distintos niveles de independencia, con distintas capacidades y también dependen un poco de las herramientas agénticas que estés utilizando. ¿Sí? Es todo un universo el de los agentes de inteligencia artificial. Con respecto a la privacidad, en realidad ahí ya no depende del tipo de agente, sino depende de nuestras políticas de seguridad, cómo vamos a trabajar el acceso de los agentes a los datos y después la forma en que esos agentes transportan y a dónde transportan esos datos. Porque puede estar implementado de modo local, puramente local, y los datos no salen del ámbito de la empresa. A propósito, no dije perímetro, porque esto está expandiendo el perímetro. ¿Cómo puede ser que estés usando un modelo público que se contrata como un servicio de nube y en ese caso tus datos salen fuera de la empresa? ¿Ah? Es una espada la inteligencia artificial en el sentido de que es una herramienta de agresión, de ataque, que permite emular identidades. Ahora es muy simple, si no se toman los debidos recaudos, simular identidades y hacer spoofing, usurpar identidades. Esto hace también muy vulnerables a veces las barreras de acceso, como pueden ser firewalls de perímetro que no estén debidamente actualizados y configurados. Permite el desarrollo de algunas campañas de ataque claramente masivas, como el spear phishing que mencionábamos. No solo el spear phishing, el phishing convencional, aparece el vishing. El vishing, que era prácticamente una anécdota cuando hace algunos años describíamos que era el vishing es hacer phishing a través de llamadas telefónicas, ¿sí? En vez de usar correo electrónico, se hacía a través de llamadas telefónicas. Hoy hay servicios tan simples como el de Eleven Labs que les permite clonar la voz de alguien y por lo tanto asumir la personalidad de alguien y hacer una llamada telefónica. Si quieren algo más complejo es lo del incidente de Hong Kong, pero es muy simple hacer una llamada telefónica usurpando, ¿eh?, la voz
de un tercero. Lleva, como dice la diapositiva, segundos. En segundos se hace. Con un poco de ingeniería social y un recurso que cuesta dólares, pero pocos dólares, ¿eh? Eh, podemos desarrollar ataques de phishing. Y por supuesto, a través de la generación masiva de información, de datos, podemos impactar en opiniones, en tomas de decisiones, en desinformar corporativamente. Piensen que una de las bondades de las que hablamos es que hoy, implementando bien inteligencia artificial dentro de la organización, la toma de decisiones pasa a ser prácticamente por defecto una toma de decisiones informada. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Es muy fácil poder hacer. Tengo que encontrar un nuevo proveedor para un insumo que es crítico para la organización, a realizar una investigación de mercado para detectar cuáles son los proveedores del insumo que necesito en la región que necesito, en las condiciones, hoy es relativamente rápido y simple, lo cual me permite tomar decisiones informadas, es decir, me voy a encontrar con una cantidad de proveedores que no sabían que existía, de los cuales recopilo información, etcétera. Maravilloso. Pero de la misma manera, alguien podría aprovechar estas herramientas que yo uso para obtener información e investigar para agregarme información envenenada en el sentido maliciosa, con datos alterados, falsa, para eh, direccionar una toma de decisiones. No lo piensen solamente en los aspectos como el del malware. Fíjense, los antivirus convencionales que estamos acostumbrados a usar, la primer técnica que usan es la técnica de firma digital. Es muy común que los antivirus trabajen buscando la firma digital de los archivos y comparándola con una biblioteca de firmas digitales de malware conocido. Si hay coincidencia, se etiqueta como malware; si no hay coincidencia, se pasa a otro tipo de examen o se deja pasar. Ok, hoy con la velocidad con la cual se genera código, es posible cambiar, hacer mutar el malware de modo tal que la firma digital del malware cambie muchas veces en el espacio de un minuto. ¿Qué es lo que hace esto? Que los sistemas de detección de malware por firma digital se vuelvan completamente ineficientes. Están totalmente superados. Súmenle que los sistemas de inteligencia artificial son pasibles de jailbreaking, es decir, de que se rompan sus barreras de seguridad. Ya hay casos en los que eso ha pasado, tanto de grandes modelos como de herramientas específicas. Obviamente, no todos los modelos son igualmente sensibles, algunos son más fáciles de atacar y otros menos. Un tipo de ataque que está llegando prácticamente a todos los modelos y que en buena medida depende de nosotros contrarrestar es prompt injection. Prompt injection es el darle instrucciones
subrepticiamente, de modo oculto, a la inteligencia artificial para que ejecute determinadas tareas. Un ejemplo muy simple que creo que cualquiera puede entender. Estuvimos hablando de los agentes. Una de las características que tienen los agentes, que quizás alguno haya escuchado mencionar, es lo que se llama computer use o uso de la computadora. ¿Qué es computer use? Es la capacidad que tiene un agente de inteligencia artificial no sólo de manipular bits, sino también de manipular la terminal en la cual ustedes están trabajando. Hay ya varios agentes disponibles en el mercado que, por ejemplo, pueden abrir un navegador, realizar una búsqueda, seleccionar un sitio. Ustedes le dicen, eh, necesito estar mañana en Santa Fe, eh, tengo que asegurar una habitación en un hotel para pasar la noche. La necesito desde mañana a las 2 de la tarde hasta el jueves a las 5 de la tarde que emprendo la vuelta. ¿Eh? Quiero una habitación con esta condición y con esta condición. El agente abre el navegador, hace la búsqueda, me muestra opciones, yo elijo cuál es el que quiero y el agente hace la reserva incluso con mi tarjeta de crédito. ¿Mm? Yo ni siquiera toqué el mouse, puedo estar viendo lo que está ocurriendo en pantalla, no toco nada, eso es computer use. Tengan claro el peligro que es implementar un agente con esa potencia, con esa capacidad, que no esté debidamente asegurado, porque un atacante que puede desplegar un ataque de prompt injection puede darle a ese agente que tiene control. Estamos hablando de una terminal porque es lo más visible, pero de una terminal, de un servidor, de lo que fuere, puede darle comandos, órdenes explícitas, no comandos, porque en realidad el prompt son instrucciones, no comandos. Otro riesgo vinculado a los mecanismos de inteligencia artificial es el envenenamiento de datos. ¿Qué es esto? A veces nos olvidamos. La inteligencia artificial es un sistema probabilístico que elabora en función de un cálculo de probabilidades que se hace sobre una base de conocimiento que tiene. Ejemplo típico. Ve o conoce una cantidad de textos acerca de la conducta del perro. Eso hace que por probabilidad estime que el perro ladra. La inteligencia, y esto va a volver a aparecer varias veces, la inteligencia artificial no sabe que el perro ladra. No tiene certeza de que el perro ladre. La inteligencia artificial lo que tiene son cientos, miles, decenas, cientos de miles de registros de que los perros ladran, con lo cual llega a la conclusión de que es probable que el perro ladre. Esto es lo que significa la naturaleza probabilística de la inteligencia artificial. Ese cálculo de probabilidades se puede influir. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo modificar
la base de conocimiento para influir en el conocimiento que tiene la inteligencia artificial? ¿Eso es lo que llamamos envenenar los datos? La respuesta es sí. De hecho, las últimas experiencias, hay una documentada realizada por Anthropic hace cosa de 3 o 4 meses, ellos detectaron que empieza a haber cambios en los resultados que da la inteligencia artificial a partir de la introducción de 200 documentos con algún elemento alterado. Ellos lo que hicieron fue un experimento de laboratorio en donde generaron archivos de textos, todos contenían, entre otras cosas, una afirmación específica claramente errónea, claramente falsa, que querían ver si empezaba a aparecer en las respuestas. Ellos encontraron que después de inyectar 200 veces esos textos, eran varios textos con la misma afirmación, después de inyectar 200 veces esos textos, en las respuestas empezaba a aparecer, no siempre, pero empezaba a aparecer ya rastros de esa afirmación que ellos habían inyectado. Si quieren algo peor, en el año principios del 2025, OpenAI reportó formalmente que había detectado 32 usuarios generados en Corea del Norte que sistemáticamente habían estado inyectando información adulterada para ir cambiando las respuestas que daba ChatGPT. Los detectaron, depuraron la base de datos, bloquearon, eliminaron los usuarios, etc. Pero esto, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que los sistemas de inteligencia artificial generativa son sensibles de ataques específicos que no podemos descuidar. Y introduzco un tema. ¿Qué es esto de inyectar 200 documentos? A veces nos olvidamos que todo lo que conversamos, los usuarios personales, no los corporativos, el que se crea cada uno de ustedes en ChatGPT, en Gemini, en Cloud o en el modelo que sea, si es un usuario personal, todo lo que pongan en el prompt, los documentos adjuntos, las imágenes, los videos, son incorporados en la base de conocimiento pública y son utilizados en entrenamiento. Oscar, por eso yo tengo un usuario pago. ¿Sabes qué? No te protege. Lo que te protege es un acuerdo de confidencialidad de tipo corporativo. No es lo mismo un usuario @laempresa.com.ar que un usuario @gmail.com.ar. El usuario personal, el @gmail, completamente expuesto en este sentido, después vamos a volver a hablar de eso, aunque esté pagando no $20 mensuales, que es la suscripción más baja, sino $200 mensuales. No es un problema del nivel de suscripción, es un problema del acuerdo de seguridad que está asociado a la suscripción que ustedes están tomando. Pero no todo son malas noticias. También hay cosas buenas que pasan. Así como podemos explotar las capacidades de la inteligencia artificial para el despliegue de ataques, de la generación de nuevo malware, de código, etc.,
También podemos usar inteligencia artificial en la protección de la red. Y la pregunta es si la estamos usando, porque no duden que los atacantes están usando inteligencia artificial. Las estadísticas y los estudios publicados muestran que desde hace 2 años eso es creciente y acelerado. La pregunta es si ustedes lo están usando. ¿Por qué? Porque ya no me sirve más el malware por firmas. Lo seguimos usando, lo seguimos teniendo y obviamente que algo siempre detecta porque siempre quedan dando vueltas. Pero ¿cómo detecto la introducción de un malware? La introducción de un malware la detecto claramente por el análisis de tráfico. ¿Y cómo puedo estar haciendo análisis de tráfico en tiempo real para detectar anomalías de tráfico en tiempo real apenas existen? Usando inteligencia artificial. No solo tengo que tener una herramienta de análisis de patrones de tráfico dentro de mis conexiones, sino que esa herramienta debe incluir un agente o varios de inteligencia artificial que estén monitoreando eso en tiempo real, porque es imposible que ustedes, es humanamente imposible que ustedes analicen en tiempo real los mensajes que recibe el servidor de Syslog que tienen o el CIEM que están utilizando. Pero esos mensajes tienen la información necesaria para detectar cualquier tipo de ataque, aún una cosa tan primitiva como un mensaje de evento que genera un sistema operativo. Tiene la información que necesitamos. ¿Cuál es el problema? La analítica en tiempo real. ¿Cuál es la solución? Agentes de inteligencia artificial. Agentes de inteligencia artificial que nos permitan automatizar la defensa. Por ejemplo, bloquear en tiempo real un tráfico que es detectado como sospechoso para que pueda ser analizado después sí por un operador humano. Pero yo necesito esa infraestructura porque si no, no hay manera de detener el ataque que se va a desplegar en cuestión de poco más de milisegundos. ¿eh? Y la posibilidad de hacer análisis predictivo sobre la base, la cantidad de datos que generan nuestros sistemas operativos, nuestras aplicaciones, nuestros dispositivos de red, cada interfaz de la red que es atravesada por datos, generan millones de registros de eventos, todos valiosos para la detección y proyección de potenciales ataques o amenazas. Ahí es donde tengo que aplicar inteligencia artificial. Y esas herramientas existen. Esas herramientas existen. Hay también, vinculado a la introducción de inteligencia artificial, un riesgo que hoy es el mayoritario, que recibe la denominación de inteligencia artificial en la sombra o Shadow AI. ¿Qué es esto? Yo me atrevo a decir, levanten la mano quienes de ustedes utilizan una cuenta personal de ChatGPT, de Gemini, de Claude, de Llama, de lo que fuere, en el trabajo. No la cuenta corporativa, la cuenta personal. Sean sinceros. Total, la lista no va a salir publicada mañana, sale pasado. Ok, no creo que nadie más. Sin embargo, dense cuenta que
como indica la diapositiva, cada vez que ustedes introducen información en una cuenta personal, están posiblemente, en primer lugar, exponiendo datos internos que pueden ser datos comerciales, pueden ser datos personales, por ejemplo, de clientes, por ejemplo, de proveedores, por ejemplo, de personal de la organización. En segundo lugar, el siguiente problema, todavía en pañales entre nosotros en Argentina, pero que lo vamos a ver avanzar en términos generales en América Latina, hago un paréntesis. En este momento en América Latina el único país que tiene una ley de inteligencia artificial aprobada y reglamentada es Perú. Bolivia tiene una con media sanción, el resto de los países estamos en proceso de elaboración, cada uno tiene diferentes proyectos, pero casi todos los países tenemos ya ley de protección de datos personales. No olviden ese tipo de cosas. Ahora, cuando aparezca la reglamentación, uno de los aspectos legales que se suelen exigir es lo que se llama el transparentar el uso de inteligencia artificial. Transparentar el uso de inteligencia artificial es no solo declarar que estoy usando inteligencia artificial de alguna manera, en algún aspecto, en lo que sea, sino ser capaz de responder y de dar explicación de en qué momento, con qué herramienta, con qué objetivo se implementó inteligencia artificial. Y eso es parte del compliance que ya se le está pidiendo, por ejemplo, a el área de salud, el área de finanzas, el área de banca. ¿eh? Ya hay varios aspectos en donde eso está reglamentado porque eso ya está exigido, por ejemplo, por la ley europea de inteligencia artificial y algunas leyes estaduales en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ya 13 estados que tienen legislación, algunos como el de California, el de Nueva York, tienen este requisito de transparencia. Esto significa tener documentado ¿eh? y poder mostrar qué uso hemos hecho de la inteligencia artificial. Cuando hay inteligencia artificial en la sombra, la empresa no puede dar razón de qué se usó, cuándo se usó, cómo se usó. Se corta esa trazabilidad que debiéramos darle a los datos. ¿ah? Con múltiples consecuencias. La más evidente y la más visible es la fuga de datos, cuando ponemos datos en una suscripción de tipo personal, pero también estamos exponiendo la falta de compliance, la violación de leyes particulares, etc. Bien. ¿Cuáles son los riesgos intrínsecos que entraña la inteligencia artificial? Los llamados 4 jinetes del apocalipsis en materia de inteligencia artificial. Es fácil recordar, hay 4 riesgos intrínsecos. El más común, que por lo que he visto en la encuesta, no muchos de ustedes han escuchado mencionar, que es el de las alucinaciones. Había una pregunta específica sobre alucinaciones. El 59% de ustedes
conoce el término alucinaciones, pero fíjense que el 55%, el 45% no. La alucinación es un fenómeno directamente vinculado con la naturaleza probabilística de la inteligencia artificial. Siempre está presente, siempre es un riesgo y es lo que explica que en la interfaz de cualquiera de los chatbots que ustedes utilizan aparece una leyenda en pequeñito, generalmente muy pequeño y abajo, que dice la información generada por inteligencia artificial puede contener errores, por lo que sugerimos su revisión. Es esa leyenda o algo semejante. Segundo riesgo, los sesgos. Los sesgos son las desviaciones respecto de un hecho objetivo. Ahora vamos a ver de qué se trata. De lo que más hablamos hasta este punto son las violaciones a la privacidad, tanto privacidad de datos como privacidad de información comercial, corporativa, etc. Y uno que perdemos muchas veces de vista es el de adherencia. Ya vamos a hablar de él. Primero un poco sobre las alucinaciones. En realidad hay muchísimo para hablar de las alucinaciones. Las alucinaciones son un fenómeno no sistemático, no regular, que puede ocurrir aleatoriamente en cualquier momento. ¿Qué es una alucinación? Es una respuesta que de hecho es incorrecta, pero que el asistente me presenta como cierta e indubitable. ¿Eh? Ustedes leen las afirmaciones, analizan el desarrollo, perfecto, es totalmente coherente y ustedes dicen, esto es así. Ahora, cuando van a confrontar con las fuentes, se encuentran con que no es así, no pasa. Se basa en una serie de elementos, pero son críticos para la confiabilidad de los modelos. De hecho, uno de los puntos sobre los cuales más se ha trabajado durante el 2024 y lo que va de este año es mecanismos para reducir la posibilidad de alucinaciones. ¿Por qué? Porque la posibilidad de alucinaciones está siempre posible porque está en la naturaleza probabilística de la inteligencia artificial. A veces eh, nos, eh, nos equivocamos. Pensamos que que la inteligencia artificial lo que nos dice es lo verdadero. La inteligencia artificial no tiene concepto de verdad, no tiene concepto de realidad, no tiene experiencia directa de la realidad. La inteligencia artificial nunca escuchó ladrar un perro. Sabe que los humanos decimos que los perros ladran y por lo tanto estima que es probable que los perros ladren, porque si muchos humanos dicen múltiples veces que los perros ladran, ok, los perros ladran. Ahora, el perro acaba de ladrar, no sé, a lo mejor gruñó, no ladró, pero la inteligencia artificial no tiene experiencia directa para hacer la comparación. Lo que hace es un cálculo estadístico, probabilístico. Entonces, ustedes le preguntan a la inteligencia artificial cualquier elemento y siempre hay que verificarlo. Por eso siempre hay que buscar técnicas que me permitan revisar el resultado.
Román está preguntando cuál es la mejor estrategia. No hay una estrategia, Román, para mitigar el problema de las alucinaciones. Hay un conjunto de herramientas que tendríamos que convertir en hábitos para trabajar todos los días y que tienen que ver con las causas. ¿Eh? ¿Cuáles son las causas de las alucinaciones? La primera, como la que ven ahí arriba, es la naturaleza probabilística. Eso no lo pueden evitar. ¿Eh? La inteligencia artificial es probabilística. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están escribiendo, creo que una de las mejores demostraciones de cómo funciona la inteligencia artificial es la sugerencia de texto que nos hace Gmail cuando estamos escribiendo un correo electrónico. Ustedes al saludar ponen saludos y les sugiere poner buen fin de semana. ¿Por qué? Porque es viernes, porque ustedes suelen desear un buen fin de semana y por lo tanto Gemini, que es la inteligencia artificial de Google en Gmail, estima que es probable que ustedes, después de escribir saludos y quieran poner buen fin de semana. Eso es la mejor demostración, a mi modo de ver, de la naturaleza probabilística. ¿Eh? Entonces, primer punto es, yo no tengo que darle certeza. ¿Eh? Y esto es todo un conflicto. Cuando estoy trabajando con inteligencia artificial en Excel, por ejemplo, ¿qué nivel de certeza? El Excel no es inteligencia artificial. El Excel es lo que se llama un sistema determinístico. Siempre va a realizar la operación y me lleva a un resultado. En cambio, la inteligencia artificial que esté operando en Excel no es determinística, es probabilística. Entonces no merece el mismo nivel de certeza el resultado que me da Excel que el resultado que me da el análisis que hace la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el análisis de la inteligencia artificial puede estar viciado con alucinaciones. Hay mecanismos. Bueno, Raúl está proponiendo algunos. Ahora vamos. Segundo, está el problema de los datos de entrenamiento. Acuérdense que los datos de entrenamiento pueden ser envenenados o también, por otro lado, pueden ser purificados. Hay que trabajar en ese nivel. Crítico. En sí mismo, los modelos no tienen lo que se llama conexión a tierra. Le dicen conexión a tierra porque el término que se empezó a popularizar en inglés es hacer grounding. ¿Qué es hacer grounding? Es no me des una afirmación sin darme una fuente que la respalde. Yo lo que quiero es de cada afirmación una fuente que la respalde. ¿Para qué? Para poder revisarla yo. Algunos eso lo quieren automatizar y ya hay agentes que eso lo hacen de modo sistemático y automático. ¿Sí? Detectan una afirmación, buscan la afirmación utilizando un bot de búsqueda, encuentran el origen de la afirmación, contrastan y dicen, ahora, ¿eso reemplaza la inspección humana? No. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que estamos usando para revisar lo que la primera me dijo no está exenta de la posibilidad de alucinaciones. Hay muy buenos agentes hoy
acaba de hacerse una actualización de un agente de Microsoft Copilot que se llama Investigator. El agente Investigator utiliza GPT para hacer todo el análisis previo y después usa Claire para revisar las afirmaciones de GPT. Perfecto. ¿Mejora? Obviamente que mejora, porque GPT tiene sus sesgos, sus posibles alucinaciones, Claude tiene los suyos y son diferentes. Con lo cual es muy probable que uno resuelva del otro. ¿Me exime a mí de revisar? No. ¿Por qué? Porque podrían haber alucinado los dos. Dentro de lo posible está. Es un texto que no es crítico. Si no es crítico, no es necesario. Pero si es crítico o si es una información que es crítica para la toma de decisiones, debo revisarlo. Y hay un cuarto elemento que es la ambigüedad del prompt. Acá hay un punto del cual también solemos olvidarnos. Los asistentes en particular no solo están diseñados para hacer cálculo probabilístico y anticipar que voy a escribir buen fin de semana, sino que también están diseñados para satisfacer la solicitud del operador del usuario humano. Con lo cual, siempre busca responderme. Si ustedes prestan atención, van a encontrar con que solo les dice, esto no lo puedo hacer cuando ustedes están intentando que rompa alguna de las barreras de protección que tiene para evitar el mal uso, como por ejemplo si le piden que eh, dibuje un desnudo o que viole una propiedad intelectual o cosa semejante. Ahí se van a encontrar con que el asistente les dice no puedo hacer eso. Pero si no, en términos generales, no hace eso. Entonces, no es lo mismo que yo pregunte, por ejemplo, está el caso célebre del estudio de abogados que eh, fundamentó con un montón de casos una documentación y en realidad los casos no existían. Una cosa es que yo pida y diga, quiero conocer cuál es la jurisprudencia sobre este punto y cuál es la opinión general y dame fundamentos de eso. Yo no estoy anticipando la opinión mía, estoy pidiendo información sobre un punto objetivo. Y otra cosa muy distinta es que yo diga, escribí este artículo, dame 5 citas que respalden lo que yo digo. ¿Por qué? Porque cuando pido 5 citas que respalden lo que yo digo es donde abro la puerta para la alucinación. ¿No? Hay todo un tema de ingeniería de prompting que, como se dan cuenta, hay que trabajar adecuadamente para acostumbrarse a solicitar de un modo que nosotros no estemos induciendo sin querer la alucinación. El otro riesgo que seguramente han escuchado mencionar, porque se habla bastante de él, es el sesgo. El sesgo no tiene nada que ver con la alucinación. El sesgo es sistemático. La alucinación es ocasional. ¿Siempre alucina? No. ¿Puede alucinar? Sí. Eso puede ocurrir en cualquier momento. No hay una sistematicidad en la alucinación. Sí lo hay en el sesgo.
el sesgo se vuelve una distorsión sistemática. ¿Qué es un sesgo? Es una desviación respecto de lo que podemos considerar como una realidad objetiva. Esto se provoca por múltiples causas, ahora vamos a revisar rápidamente, pero lo primero que tenemos que tener presente y muy claro es: la inteligencia artificial es sesgada, será sesgada porque nosotros somos sesgados. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros es absolutamente objetivo, ¿eh? Cada uno de nosotros es hijo de una cultura, de una región, un lugar en el cual creció, de una educación que recibió, de un contexto familiar. ¿Eh? ¿Por qué hablamos castellano? De algún modo, nuestro vocabulario, nuestros hábitos son sesgos que tenemos la capacidad de compensarlos cuando objetivamente buscamos la realidad. Por ejemplo, a nosotros, latinos, nos cuesta identificar las distintas etnias de los países asiáticos. Entonces, nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta, identificar un chino, un japonés, un coreano. Son claramente diferentes, pero espontáneamente no. ¿Por qué? No por buenos ni por malos, simplemente porque no crecimos en ese ambiente. En cambio, por ejemplo, los latinoamericanos identificamos claramente diferentes etnias que corresponden a distintos grupos de mestizaje en nuestros países latinoamericanos y los identificamos simplemente y fácilmente. Son sesgos, son sesgos. Nos resulta más fácil. ¿eh? Ahora, como humanos, nosotros podemos compensar el sesgo. Entonces, aunque tenga cierta dificultad para identificar un rostro chino, de un rostro japonés, de un rostro coreano, no me inhibe de hacer el esfuerzo de identificarlo o de, si es necesario, preguntar. ¿Cuál es el problema? La inteligencia artificial no tiene esa capacidad por sí misma de buscar la objetividad. Y hay, al menos, se suele usar típicamente una clasificación de 5 tipos de sesgos, que esta es una clasificación que ha sido elaborada hace ya varios años por el grupo de IBM Research y que ha sido adoptada ampliamente en la industria. Hay un tipo de sesgos que no tenemos que perder de vista, sobre todo cuando tratamos de humanos, que es el que tiene que ver con los datos históricos. Cuando la base de datos es sobre todo de comportamiento humano, pero no solo de comportamiento humano, porque el comportamiento humano impacta también en nuestra recolección, por ejemplo, de datos meteorológicos, etc. La historia hace que haya sesgos. Si ustedes tuvieran una inteligencia artificial, lo digo así porque existen experimentos y modelos que trabajan de esa manera, que solo se ha alimentado con información correspondiente a el desarrollo de la humanidad hasta el siglo V, ustedes se van a encontrar con que la esclavitud es algo admisible que no afecta a los derechos humanos. Y uno dice, va, pero no, bueno, pero estás trabajando con una base de datos histórica
y en el contexto histórico en el cual estás haciendo el análisis hay un sesgo respecto de nuestra visión en la actualidad. ¿Eh? Hay múltiples situaciones en las que pasan eso. Una en la que se nota más contemporáneamente, aunque hablemos de cosas actuales. Puse el caso de la esclavitud para poner un ejemplo extremo que creo que es fácil de percibir. Dense cuenta, Aristóteles admitía la esclavitud, San Pablo admitía la esclavitud. ¿Sí? Pero un ejemplo contemporáneo es el sesgo de género. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen un sistema, por ejemplo, para manejo de personal en recursos humanos, una de las cosas que tienen es el sesgo histórico. Si yo tengo una base de datos con los perfiles de los gerentes generales de empresas desde el año 1950 a la fecha, cuando uno revisa eso, lo que empieza a encontrarse es un sesgo histórico. El perfil de los directivos de empresas mayoritariamente son varones. Si eso yo después lo uso para hacer búsquedas de personal, puedo encontrarme que cuando hago una selección, al momento de definir entre un varón y una mujer, elija el varón. ¿Por qué? Porque el sesgo histórico que tiene le indica que se prefiere el varón. Esto es muy importante y hay que compensarlo. Por otro lado, explícitamente, esto se compensa vía parámetros. Segundo, lo que se llama el sesgo de representación. Ese no tiene nada que ver con la historia. Eso tiene que ver con la elección de los datos que usamos para alimentar la inteligencia artificial, es decir, para darle información. Si yo voy a hacer un sistema de reconocimiento facial y para entrenar la inteligencia artificial en el reconocimiento de los rasgos, uso fotos, vamos a poner un extremo, de varones, de hombres y mujeres caucásicos de tez blanca. Después el sistema va a tener problemas para identificar rostros de asiáticos, rostros de latinoamericanos, etcétera. ¿Por qué? Porque ha habido un sesgo en la representación, en la base de datos que se usó para entrenar el modelo. Esto se compensa con procedimientos para el entrenamiento de los modelos, en donde uno de los pasos necesarios es asegurar la representatividad de la base de datos que se utiliza en el entrenamiento. Tercero, este es más difícil de compensar porque viene en la misma estructura, es lo que se llama el sesgo algorítmico, es decir, sesgos que tienen que ver con cómo funcionan los algoritmos internos, que hacen que el modelo prefiera un elemento por sobre otro. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema de logística que hace gestión de rutas y asignación de rutas, puede llegar a pasarme que prefiera las autopistas antes que las calles alternativas, aun cuando la autopista esté congestionada por un accidente. Y uno dice, ¿por qué no reconoció que es la autopista? Porque el algoritmo que está usando le da más peso al hecho de que sea una autopista que al tiempo para llegar entre origen y destino. Como le da más peso a la autopista que a la hora de llegada,
lo que va a estar pasando es que te va a mandar por la autopista, aunque esté congestionada y el camino alternativo hubiera sido más ágil. Eso no se corrige de otra forma que no sea con una corrección del algoritmo. Hay uno sobre el cual cada uno de nosotros es responsable. El modelo ha sido entrenado, pero el modelo sigue aprendiendo a partir de la interacción con nosotros. ¿Mm? Y aprende de cada uno de nosotros y aprende de modo personalizado, es decir, mi asistente va aprendiendo de mi interacción, algunas cosas van a la base común, pero se va ajustando a mí. Bueno, la manera en que nosotros interactuamos genera sesgos. De hecho, se publicó ayer un trabajo hecho por los ingenieros de OpenAI acerca del impacto que están encontrando en las respuestas que generan los modelos del maltrato. Y han explicado que, y esto lo publicó Anthropic, Anthropic lleva un registro de los insultos y el efecto que los insultos tienen en el modelo y cómo funcionan. Es decir, lo que está indirectamente es la percepción no es aséptico, los modelos se adaptan según nuestra interacción y hay que cuidar la interacción con el modelo. ¿Ah? Y por último, y este es completamente nuestro, lo que IBM Research llama el sesgo de automatización, otros lo llaman el sesgo de confirmación y lo llaman autenticación porque en este caso es la tendencia natural que tenemos a dar por cierto todo lo que recibimos de un sistema informático. La peor respuesta que podemos dar en realidad es cuando te preguntan si esto es así, es por supuesto porque lo hice con ChatGPT. Horrible. No, no es cierto por eso, es cierto porque lo verifiqué. Esto es como si alguien te dijera, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Por qué es 4? Porque la calculadora lo dice. No, no es 2 más 2 son 4 porque la calculadora lo dice. 2 más 2 son 4 porque yo tengo la manera de justificar que 2 más 2 son 4. ¿Eh? No por la calculadora que lo está verificando. ¿Eh? Aunque claramente 2 más 2 son 4. Sesgo de confirmación o sesgo de automatización, en este caso se hace referencia a eso, al que vamos relajando progresivamente nuestro sentido crítico y esto es muy habitual de verlo. Generamos un informe con ChatGPT o con Gemini. El informe tiene 3 páginas, demoramos 1 hora en entregarlo porque después de que generó las 3 páginas nos tomamos el tiempo de leer. La segunda vez que generamos un informe con el mismo asistente, el informe tiene 4 páginas y demoramos 50 minutos, ya no lo revisamos tanto. Nos encontramos que cuando llegamos al sexto, séptimo informe que generamos, lo entregamos a los 10 minutos. Prácticamente no lo revisamos. ¿Por qué? Porque pasamos a confiar en lo que nos dice el modelo y nos olvidamos que siempre existe la posibilidad de la alucinación. Por bien que funcione el modelo, por ajustados que sean mis prompts, por personalizado que tenga el modelo, siempre tengo la posibilidad de la alucinación y es ineludible la necesidad de mi revisión. Hay
un sexto elemento que en realidad no es un sesgo. Se denominan técnicamente tendencias cognitivas. ¿Qué significa esto? Por más que yo use la misma base de conocimientos para los distintos modelos de lenguaje que puedo estar usando, cada modelo de lenguaje, cuando me devuelva el conocimiento, lo va a dar teñido por un vocabulario, un estilo, una forma diferente. No son errores, no son alucinaciones, son características de diseño de los modelos que hacen que cada modelo tenga una cierta personalidad, podemos decir. Y obviamente que eso impacta en la operación y hace que surjan caracterizaciones de los modelos. ChatGPT es conocido porque sus respuestas son más estructuradas. Es, por ejemplo, uno de los que más usa viñetas para organizar el texto. Hay mucha viñeta, poco párrafo extenso. Gemini, en cambio, es conocido por la actualización, está alimentado por el motor de búsquedas de Google, tiene la información más actualizada y eso hace que tenga mayor capacidad de contexto y que pueda tener una descripción más amplia y más visión. Y Claude, considerando los tres actores principales en este momento, se muestra como el más reflexivo, el más cauteloso, el que más considera matices, de alguna manera incluso el más humano. Yo digo en broma que una de las cosas que puede pasarles con Claude es que ustedes le digan, Claude, ¿cuánto es 2 más 2? Y Claude les conteste, 2 más 2 es 5. Ah, no, espera, me equivoqué. 2 más 2 en realidad son 4. Tiene una modalidad, una forma más humana. Esas son características de diseño, ¿eh?, internas de cada modelo. Todos los modelos tienen su personalidad, entre comillas. ¿Cuál tercer problema es la privacidad? De la privacidad hablamos abundantemente. La privacidad tiene, por un lado, el tema de la exposición de datos personales, de secretos comerciales, etcétera, y por el otro, la dificultad de recuperar eso. Nosotros, como simples usuarios, no tenemos posibilidad de pedir que eso se elimine. No hay. A ver, se puede. OpenAI lo ha demostrado varias veces. Se pueden eliminar contenidos de la base de conocimiento de los grandes modelos, pero es complejo, es muy difícil y no está al alcance de los usuarios. Y el cuarto elemento que mencionamos es la adherencia o dependencia, que es la anulación de nuestra capacidad crítica y empezar cada vez a estar más pegados a la capacidad, la operatividad, la flexibilidad de las herramientas de inteligencia artificial con las que trabajamos. De manera que tendemos a descansar cada vez más en la inteligencia artificial. Y eso no debe ocurrir. Hoy inevitablemente implementamos inteligencia artificial porque si no empezamos a quedar fuera del mercado, pero siempre que implemento inteligencia artificial tiene que estar presente la instancia de verificación, de validación humana. Siempre. Si demoré una hora en revisar el informe el primer día que saqué un informe con GPT, 6 meses después debiera seguir demorando casi una hora. No les digo la misma porque
ya quizás sé mejor qué buscar, pero no lo puedo resolver. Suelo decir, de alguna manera, yo uso inteligencia artificial todo el día. Como ustedes se dan cuenta, la presentación está tapizada de la leyenda. La presentación ha sido generada con asistencia de inteligencia artificial. Lo que antes me llevaba 5 días, hoy lo resuelvo en menos de 5 minutos. Pero no lo entrego en menos de 5 horas, porque uso 5 minutos para generarlo y 4 horas 55 para revisarlo. Si antes me llevaba 5 días y ahora me lleva 5 horas, gané 4 días y medio. No estoy perdiendo tiempo en revisar. Si ustedes, al momento de sentarse a escribir un correo electrónico complejo, se tomaban antes 1 hora para escribir el correo electrónico, porque lo tengo que pensar, porque tengo que analizar bien cómo inicio, qué es lo que digo, ¿eh? Eh, qué vocabulario uso, si es prudente, si no es prudente, y me demoraba 1 hora. Ahora el correo electrónico lo resuelvo porque le pido el borrador al asistente que tenga integrado en mi cliente de correo electrónico. Hay variedad para eso. El correo lo voy a tener redactado en 5 minutos. No pierdo tiempo si dedico 10 minutos a revisar, a verificar los datos, a corregir el vocabulario, a mejorar algún aspecto que me mejore. Si antes me llevaba 1 hora y ahora me lleva 10 minutos, gané 50, mucho más de lo que dediqué a la revisión. Pero no puedo mandar ese correo electrónico sin la debida revisión y validación. ¿Por qué? Porque cuando lo mande, el que lo manda y el responsable de lo que se manda soy yo. Entonces tengo que ser capaz de hacerme responsable de lo que mandé. Bien, algunas notas. No vamos a ni por cerca agotar el tema de estrategias de mitigación y concientización. Acá obviamente en cada uno de estos aspectos hay que ahondar, pero como para hacer alguna llamada. Hoy, cuando hablamos de implementaciones, de seguridad de datos, de seguridad de la información, etcétera, una de las cosas que tenemos que tener presentes es, debiera, en primer lugar, haber políticas de uso aceptable. Hoy yo les digo honestamente, me encuentro con empresas en donde, ¿qué es lo que usan? Cada uno usa lo que quiere. ¿Cómo que cada uno usa lo que quiere? Claro, o sea, no. ¿Ah? Lo primero es, ¿cuál es el uso aceptable? ¿Cuáles son las alternativas que vamos a brindar? Dar capacitación al personal para sostener la implementación e implementar mecanismos de auditoría interna. Aunque no haya una ley que me exija transparencia, yo internamente puedo pedir transparencia. Yo debiera estar generando un código de conducta con normas específicas y monitorear que se ajusten. Desde lo técnico, ¿tengo herramientas? Sí, ya hay herramientas. Hablamos del Zero Trust con los usuarios humanos y la dificultad de que estamos introduciendo agentes que también
acceden a los datos? Bueno, hay mecanismos de autenticación y de cifrado de los agentes. Hay mecanismos de protección de los agentes. Hay lo que se llaman orquestadores de agentes e incluso consolas que me permiten tener monitoreo real. Hay herramientas para el monitoreo de la red, para detectar el uso de algún asistente o agente de inteligencia artificial que no sea el aceptado. Piensen que no solo eso ocurre del lado de personal de la empresa, que a lo mejor está usando un agente para una tarea particular porque le facilita la tarea, etcétera, sino que también puede ser que lo que estén detectando es un agente instalado por un atacante para explotar vulnerabilidades internas. Hoy, y esto es, por ejemplo, en este momento, Anthropic tiene para lanzar eh, un nuevo modelo muy potente que se denomina mitos. ¿Eh? Aparentemente, porque no ha sido lanzado, lo único que hay son algunos reportes sobre la operación de mitos. Mitos es un modelo muy potente para seguridad de código. Y entre las capacidades que notablemente se le han encontrado es su gran capacidad para detectar vulnerabilidades de software. Ahora, ¿cuál es el problema? Que así como en la industria del desarrollo de software se puede usar como una herramienta de seguridad para una auditoría antes de salir con un producto de software, también eso puede ser usado como una herramienta de ataque para detectar vulnerabilidades. Si yo logro instalar un agente con mitos, puedo empezar a analizar vulnerabilidades de todos los servidores del data center, lo cual sería terriblemente problemático. Muy importante, en consecuencia, es la implementación de herramientas que permitan detectar. Alguien podría decirme, Oscar, nosotros en la empresa no usamos inteligencia artificial ni usamos agentes de inteligencia artificial, con lo cual todo esto no nos impacta. Respuesta. Ustedes no lo usan. Los atacantes de ustedes sí. Si ustedes no tienen herramientas de detección, ¿cómo van a detectar ataques motorizados con herramientas de inteligencia artificial? Yo respeto la decisión. No lo van a usar, no lo usen. Pero no dejen de monitorear. Si no, se van a encontrar con un problema. ¿Eh? Es el mismo problema que nos pasa con IP versión 6. No, nosotros ni miramos IP versión 6 porque no lo usamos. Acepto todo sobre IP versión 4. Ok. ¿Están monitoreando IP versión 6? No, si no lo usamos. Ah, pero Windows lo tiene activo por defecto, macOS lo tiene activo por defecto, los sistemas operativos de los dispositivos de red lo tienen activo por defecto, y hay todo un catálogo de ataques que se han desarrollado sobre IP versión 6 que han llevado a veces semanas para diagnosticarlo, porque como la respuesta era no, nosotros no usamos, ustedes no usan, los atacantes sí. ¿Mm? Y los necesitamos adicionalmente para poder contrarrestar los ataques. Los ataques se desarrollan en cuestión de milisegundos, no podemos depender. Hoy
todo SOC moderno debiera incorporar herramientas de gestión, monitoreo de sistemas de inteligencia artificial sobre el tráfico de red, sobre agentes, con políticas claras de implementación de agentes, autenticación, mecanismos a usar. Con un adicional que no tiene que ver directamente con la inteligencia artificial, sí indirectamente, y que está avanzando mucho más rápidamente de lo que pensamos, que es la implementación de cómputo cuántico. La implementación de cómputo cuántico unida al despliegue de inteligencia artificial hace que los tiempos se aceleren. Y alguien me puede decir, bueno, Oscar, pero ¿quién tiene hoy? Ok, ¿qué estás usando para encriptar? AES de 128 bits. ¿Por qué? Porque AES de 128 bits me protege la información por los próximos 25, 30 años, con lo cual hasta que rompan la clave de cifrado de AES van a pasar 25 años y ya no va a ser útil la información. Es el tiempo de que queremos darle protección a los datos. Ok. Hoy hay atacantes que están recopilando datos con un criterio que es ese que está mencionado ahí, SNDL, Store Now, Decrypt Later. ¿Por qué? Porque en realidad los procesadores cuánticos están avanzando mucho más rápidamente de lo que la mayoría sospechamos. Ya hay prototipos en el ámbito de Nvidia, en el ámbito de Intel y en algunos fabricantes más. Ya se está pensando en que 2030 es un año prudente para pensar que empiece el despliegue de procesadores cuánticos. Consecuentemente, yo capturo tráfico hoy no para desencriptarlo hoy, sino para desencriptarlo dentro de 3 años, 4. No vas a tener tus datos protegidos 25, 30 años como pensabas. Es probable que los tengas protegidos 3, 4 años. Y esto tiene, sí, ya hay algoritmos de cifrado postcuántico, PQ. ¿eh? Hay algoritmos postcuánticos que se pueden empezar a utilizar para la protección de información crítica y tener presente esto también en los esquemas de implementación de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que podemos esperar? Miren, lo que podemos esperar en el universo de la inteligencia artificial el mes que viene es difícil preverlo, ¿sí? Pero, bueno, hay cosas que es muy probable, usando cálculo probabilístico, que pasen. La primera es, va a empezar a haber cada vez más herramientas de lo que llamamos ciberresiliencia, ¿eh? para permitirnos funcionar aún bajo ataque. Segundo, el mundo de las deepfakes, los videos, va a seguir creciendo. Es inevitable. Es inevitable. Siempre hay gente dispuesta para ese tipo de cosas y mucha de la lógica contemporánea nos lleva a eso. La lógica del clic, del me gusta, de los seguidores, etcétera. No importa si la noticia es falsa. Si la noticia falsa hoy me consigue 1 millón de seguidores, ¿sabes qué? Publiquemos la noticia falsa. Va a avanzar. Estamos llenos de basura que no dice nada. Va a seguir habiendo
hay que crecer en la capacidad de análisis crítico, de elaboración, etc. El tema de regulación va a seguir avanzando y es muy difícil prever. Había algunos que se animaban a decir que la ley de la Unión Europea era muy rígida y que ya hacia fines de este año iba a empezar a flexibilizarse para facilitar el desarrollo y la investigación. En realidad lo que está pasando, por lo menos en este momento, es lo contrario. Los estados en Estados Unidos que han aprobado leyes son tan o más rígidos que la ley de la Unión Europea, y en Europa, por ejemplo, el tema de los videos porno generados por Grok, ha provocado que se llegue en algunos países a la prohibición, multas multimillonarias para aquellos que generen videos de tipo pornográfico, violando la privacidad, etc. Y empieza la cacería de la noticia basura. Y empieza a crecer un concepto que es el de seguridad por diseño. Seguridad por diseño quiere decir la implementación de inteligencia artificial y la adopción de medidas tanto para mitigar los riesgos internos como los riesgos externos que impone la inteligencia artificial deben estar desde el momento que empezamos a diseñar la propuesta de negocio, no técnica, la propuesta de negocio, ¿eh? Ya debe considerar esto. Muy bien, me queda mostrarles una síntesis de la propuesta de capacitación que tiene IT College en temas de inteligencia artificial. Mientras se las dejo en pantalla, preguntas, con todo gusto, para ser ordenados, pongámoslos en el chat y yo las voy viendo en el chat. Patricio dice, China tiene, Estados Unidos tiene, la IA ya está lista para hackear el cómputo cuántico. Patricio, sí, ¿eh? Pero todavía es una cuestión de laboratorio y de poco acceso, pero no por mucho tiempo más. Va a empezar a haber cada vez más acceso, sobre todo porque la misma lógica de evolución de la inteligencia artificial hoy tiene un cuello de botella que está puesto en el procesamiento, con lo cual hace que cómputo cuántico me da mayor capacidad de procesamiento y obviamente vamos en ese sentido. Dice, lo que nos muestran a nivel civil hoy ya fue desarrollado hace décadas a nivel militar. Mira, no me atrevo a decir décadas, pero sí dense cuenta de una cosa. Se han acelerado tanto los tiempos que las distancias se acortan. Habrán escuchado que Claude de Anthropic ha sido utilizado tanto en la programación y organización del ataque de la captura de Maduro como de los ataques en Irán. Y es el mismo Claude que ustedes acceden en cloud.ai, 4.6. Ya cambió un paradigma, ya no sabes qué es real y qué no. Hasta el padre de la abogada del problema de Brasil alegó que, bueno, pero cualquiera hoy alega, hoy, Patricio, la primera respuesta que tenemos cuando nos sorprenden con las manos en la masa, como quien diría, es, no fue creado con inteligencia artificial. Y de hecho eso se puede verificar, no es imposible. ¿eh? La seguridad se llevará interviniendo la privacidad de todas las personas a nivel mundial. Vamos a ver, ojalá que no. ¿eh? ¿Están usando neuronas humanas para desarrollos? Sí, todavía muy embrionalmente. Veremos cómo evoluciona. Pero, a ver, tengan presente
Premio Nobel de Bioquímica del año 2024, si no me equivoco. Revísenlo. Demis Hassabis. ¿Quién es Demis Hassabis? Demis Hassabis es el CEO de DeepMind, que es el laboratorio de inteligencia artificial de Google. Y es por el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que hoy está trabajando con universidades de todo el mundo en el desarrollo de nuevas moléculas de medicamentos. Y ahora hay una nueva, no es versión de AlphaFold, pero una derivación de AlphaFold que se llama AlphaGen, que se está usando para análisis eh, y búsqueda de soluciones para enfermedades de tipo hereditario. ¿Eh? Análisis genético. Ok. Yo no veo más preguntas, Fer. ¿Vos ves preguntas? No, no hay más preguntas. Muchas gracias, Oscar, por todo. Como ¿No? siempre, es un placer escucharte. Eh, Hay mucho para seguir aprendiendo. Como ahí les puso Oscar en la PPT anterior, todo lo que hoy les hizo una pequeña introducción, Oscar, es parte de toda una propuesta más completa que tenemos en cuanto a lo que son capacitaciones de inteligencia artificial. eh, Hay distintas opciones, distintos enfoques desde donde verlo. Ya tenemos varios programas realizados en distintas empresas eh, donde customizamos la capacitación en función de la necesidad puntual y en función del público al que apuntamos, porque esto hoy fue sobre seguridad y quizás con algunos aspectos más técnicos, pero quizás hay una capacitación más de introducción al mundo de lo que es inteligencia artificial o para tomar decisiones. Entonces, si tienen alguna consulta en particular, no duden en escribirnos, en contactarnos. Podemos tener una breve charla con Oscar, analizar la situación y proponerles algo a medida. Les dejamos también en el link en el chat y Oscar, si querés pasar a la siguiente donde vos tenías el QR para la encuesta. Esta encuesta es a modo de saber qué es lo que les pareció este webinar, pero también para que validen su asistencia y que podamos enviarle entre mañana y pasado el diploma de asistencia. Así que muchas gracias. Sí está grabado esto, así que les vamos a compartir la grabación a todos los que estuvieron registrados, por si alguno se tuvo que retirar antes o no pudo participar. La presentación no las compartimos, esto queda igual, lo van a tener dentro de la grabación. Y quedamos a la espera. Cualquier consulta, acá estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. No, gracias a todos. Muchas gracias.